Sean todas y todos bienvenidos a Diálogos Pilares, que forma parte de las actividades del subsistema de educación comunitaria Pilares, donde en colectivo ejercemos nuestros derechos a la educación, cultura, deporte y autonomía económica de forma gratuita en la Ciudad de México. En el marco del Diálogo Pilares, con gusto vamos a presentar la plática Educación y Magonismo, el cual se estará transmitiendo a través de Facebook Live de Pilares en vivo para los 294 pilares de toda la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos a todas y todos los estudiantes, docentes, talleristas, autoridades de los pilares y la comunidad que nos acompaña aquí en Pilares San Marcos, desde donde se está llevando a cabo este evento. Tenemos el día de hoy al maestro Armando Bartra, filósofo, sociólogo, catedrático, universitario, periodista y escritor español naturalizado mexicano, residente de la Ciudad de México. Tiene estudios en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya y actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la licenciatura en Sociología y el posgrado en Desarrollo Rural. En 2011 recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y finalmente es autor de 30 libros aproximadamente y 300 artículos artísticos de análisis y de investigación. Le cedo la palabra al maestro Bartra. Le recordamos también que pueden compartirnos sus preguntas a través de Facebook Live. Ellos. Sí. Muy buenas tardes. Estaba yo consultando que si ustedes me escuchan, porque acá no se oye nada. ¿Acá sí se oye? Entonces, ahora sí, ya como que hablo, que sí me están escuchando. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Buenas tardes a Xochimilco. Yo no soy de Xochimilco, soy del otro lado. Aquí de Tlalpan, de San Andrés Totoltepec. Llegamos. Órale. ¿Vecina de por allá o no? Bueno, da gusto encontrarse gente que es del mismo lugar donde uno vive. Pues creo que los pueblos del sur, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, son pueblos que tienen una raíz mucho más profunda que otras partes de este mundo chilango, que también tiene su corazoncito, pero que no tiene estas raíces culturales que les da el ser pueblo. Yo sé que aquí muchos son avecindados, me imagino. Yo también soy avecindado, allá en Tlalpan no fui originario, pero uno se arraiga, uno se hace de la identidad del lugar donde vive. Y bueno, ahora estoy aquí en Xochimilco y me pidieron que platicara de un tema que me parece un tema muy cercano, que a mí me llega, no sé qué tanto les pudiera interesar a ustedes, ojalá que sí, que es un personaje, este tema tiene que ver con un personaje, Ricardo Flores Magón, y tiene que ver con una cuestión, con algo que a él lo inquietó, que a él lo ocupó durante toda su vida, que es el tema de la educación. Ricardo Flores Magón y la educación me dijeron, tienes que hablar de eso, a ver cómo le haces. Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Tenemos como 40 o 45 minutos, me van a sacar primero la tarjeta amarilla, luego la roja, y en ese momento me callo, y tendrán ustedes como 15 minutos para intercambiar. Así va a ser. Entonces, si no me avisan con la tarjeta amarilla y con la roja, ustedes me dicen, ya te pasaste y yo voy terminando. Entonces, empecemos pues. Ricardo Flores Magón fue un joven nacido en Oaxaca, como muchos, gente de los estados de la República, gente del interior, gente de origen campesino, en su caso indígena,
su familia era indígena de la Sierra Juárez de Oaxaca, que por razones políticas, económicas, sociales, de todo tipo, migran a la gran ciudad. Como tantos otros, con muchos de ustedes quizá, o sus familias cuando menos, llegaron a la ciudad porque en donde estaban viviendo no tenían futuro, no tenían economía o había situaciones riesgosas para su existencia. Llegó pues muy chico, muy joven, a los 6, 7 años a la Ciudad de México y aquí empezó a estudiar. Estudió la carrera, bueno, estudiaba la preparatoria primero, finalmente estudió la carrera de leyes. No les quisiera yo dar ese mensaje porque no la terminó, no era muy buen estudiante. Es un extraordinario personaje, es un líder histórico fundamental de la Revolución Mexicana, es un intelectual de primera línea, pero no terminó la carrera. Y no terminó la carrera porque en verdad en ese momento, estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no era muy atractivo para él estudiar una carrera como la carrera de Derecho. Y prefirió, en lugar de terminar esa carrera, que sí le empezó, dedicarse al periodismo. Es decir, dedicarse de alguna manera a la educación popular, dedicarse de alguna manera a transmitir información, dedicarse de alguna manera a formar políticamente al pueblo mexicano. Y eso para él fue más importante, y creo que para todos fue más importante, que si Ricardo Flores Magón hubiera terminado la carrera de leyes y hubiera ejercido como abogado. Voy a acercarme un poquito a este joven de origen oaxaqueño, este joven muy humilde, que tenía ya un hermano que estudiaba leyes, ese sí terminó la carrera, su hermano Jesús. A fines del siglo XIX, ya para ustedes es algo lejanísimo, para mí también. Estamos hablando de 130 años, diríamos, atrás, pero el ambiente político no era muy diferente al que hubo hace 10, 15, 20 años en este país. Me refiero a que se vivía a fines del siglo XIX en México una dictadura en este caso no de un partido, como fue la larguísima dictadura, puedo llamarla así, de un partido, el Partido Revolucionario Institucional, que se eternizó en el poder, sino una dictadura de una persona, que fue presidente y que gobernó directa o indirectamente el país por 30 y tantos años. Estoy hablando, supongo yo que todos ustedes algo de esto supieron en la primaria, en la secundaria, en la prepa o en lo que hayan estudiado, se llamó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, un hombre que había sido de origen liberal, que había sido combatiente en contra de la intervención francesa, que había defendido la Constitución de 1857, que era una constitución democrática y muy avanzada, y que había luchado cuando todavía era joven en contra de la reelección. Él estaba en contra de que los gobernantes se eligieran una y otra vez. Este hombre, en cuanto llega al poder, en cuanto accede al poder, se reelige él mismo en 5 ocasiones y luego gobierna a trasmano. Se tenía pues una dictadura. Porfirio Díaz ya no le decían don Porfirio, sino don Perpetuo. Y también le decían don Perfidio. Y los jóvenes estaban en contra de que este hombre, que había sido un demócrata, que había sido un liberal, que había sido, diríamos hoy, un revolucionario, un agente progresista, un agente de izquierda, y se había vuelto conservador, derechista y represivo, que este hombre siguiera gobernando. Y los jóvenes, como siempre generosos, lo digo y lo repito, salieron a la calle a protestar. Son los primeros que salen a la calle a protestar. Y salieron a la calle a protestar, estoy hablando de 1893, por ahí, y uno de estos jóvenes preparatorianos era Ricardo Flores Magón. Se reúnen en el centro de la ciudad, aunque sean ustedes de Xochimilco y seamos de los pueblos del sur, conocemos el centro de la ciudad, se reúnen en la Alameda primero, y de ahí se van caminando por lo que todavía no era la calle de Madero, sino que se llamaba Plateros, hacia el Zócalo de la ciudad, donde es el mitin siempre que hay que realizar. Y van caminando y gritando: no queremos reelección, no reelección, estamos en contra de la reelección, no queremos más a Porfirio Díaz. Llegan al Zócalo, hacen un mitin, tratan de tocar las campanas de la catedral. Me ha tocado alguna vez ver jóvenes en mis tiempos que trataron de tocar las campanas de la catedral habiendo un mitin ahí en el Zócalo, tampoco los dejaron. Termina bien el mitin y a la semana siguiente tratan de hacer un segundo mitin y lo reprimen. La policía los golpea, en este momento era policía montada, y los golpes de la policía montada no eran cualquier cosa.
Como no pueden seguirse manifestando en bola, no pueden seguirse manifestando en grupo, lo que hacen es ir en grupos pequeños, hacer brigadas, pequeñas brigadas, e ir a platicar con la gente de a poquitos. Ricardo participa en esto y a la otra semana deciden hacer un nuevo meeting, otra vez él se va al Zócalo y ahí cerca de la catedral, y mientras está dirigiéndole la palabra a un pequeño grupo de jóvenes, lo agarra la policía, lo meten a la cárcel. Tendría 17, 18 años y es la primera cárcel de Ricardo Flores Magón. Lo que me interesa no es contarles la historia detallada, sino las reflexiones que él y otros jóvenes como él se hicieron en ese momento. Lograron movilizar cientos de jóvenes, quizás, era mucho en la ciudad de fines del siglo XIX, algunos obreros, muy pocos obreros, quizás algunos artesanos, y bueno, no creo que llegaran a ser 400, 500 gentes las que salieron al Zócalo a protestar y a gritar fuera Porfirio Díaz. Y cuando ellos hacían balance decían, pues sí, ¿no? Los jóvenes están en contra de la reelección, hay gente que está en contra porque Porfirio Díaz es un déspota, porque Porfirio Díaz es un represor, porque Porfirio Díaz permite que haya esclavitud en este país, esclavitud por deudas en el sureste, porque Porfirio Díaz es, para decirlo en una sola palabra, un cabrón. Pero ¿cuántos mexicanos y mexicanas saben eso? Nadie. Saben lo que pasa en su pueblo, saben lo que pasa en su colonia, saben lo que pasa en su comunidad, a lo mejor, pero no saben lo que pasa en el país. Y no saben lo que pasa en el país porque no hay medios de comunicación, y los que había en esa época, que eran periódicos, los tenía comprados Porfirio Díaz para que hablaran bien de su gobierno. Los jóvenes llegan a la conclusión de que el pueblo mexicano sufre una dictadura, pero no sabe en qué consiste esta dictadura más que lo que le toca, más que lo que le pega directamente, más que lo que la ofende directamente. No saben lo que pasa en el norte del país, no saben lo que pasa en el sur del país, no saben lo que pasa con los indígenas, con los campesinos, no saben que en Yucatán es esclavitud, no saben que los yaquis están siendo reprimidos y llevados a Yucatán a trabajar como esclavos, no saben que en Valle Nacional se explota a la gente a muerte, no saben lo que pasa en el país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí viene el tema que me pidieron que yo expusiera: educar. No podemos seguir convocando marchas, manifestaciones y movilizaciones si no tiene conciencia la gente de contra quién está luchando y por qué está luchando. La primera tarea es educar, la primera tarea es comunicar, informar, explicarle a la gente cuál es el país en el que viven, en contra de una prensa que era una prensa completamente oficialista porque recibía dinero. No sé si ahora ustedes escuchan, se conectan, bajan otros medios de comunicación, redes sociales, lo que hay de periódicos todavía, y bueno, se habrán dado cuenta, espero yo que se hayan dado cuenta, de que están completamente al servicio de un grupo social muy pequeño en este país, la que podríamos llamar oligarquía, ¿no? Los que gobernaron durante muchos años y ahora quisieran seguir gobernando. Y por lo tanto no dicen la verdad, no hablan de la verdad, deforman las cosas. Entonces había que contar la verdad, había que hacer un esfuerzo por comunicar lo que estaba pasando en el país, si querían de verdad que hubiera movilizaciones en contra de Porfirio Díaz. No sé, para los que sean cercanos a la Cuarta Transformación, los que sean cercanos a Morena, y si es que son militantes con más razón, pues la idea era la revolución de las conciencias en los tiempos de Porfirio Díaz. Hay que concientizar a la gente. Revolucionar la conciencia no quiere decir hacerle bolitas la conciencia, quiere decir darle a la gente ideas para pensar por cuenta propia. No para comprar mis ideas en contra de las otras, sino para pensar por cuenta propia. Revolucionar las conciencias es hacer gente que piensa por cuenta propia. ¿Y cómo hacerle? Estamos hablando de fines del siglo XIX, después principios del siglo XX. ¿Cómo hacerle? Pues no sé, a ustedes a lo mejor ahorita se les ocurriría que a través de las redes sociales, pero no había redes sociales, es obvio, que a través de la radio, hay radios comunitarias hoy que son muy útiles para concientizar a la gente y para informar. Pero pues en ese momento no había ni radios comunitarias ni radio de ninguna clase, estamos hablando de fines del XIX. ¿Qué es lo que quedaba? Pues los periódicos. ¿Y qué es lo que había? Periódicos al servicio de los ricos, al servicio de la oligarquía, al servicio del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que había que hacer? Periódicos. Y en ese momento estoy hablando de 1893, 94, Ricardo Flores Magón decide: mi tarea, mi futuro, mi trabajo va a ser el periodismo.
Hoy hablamos de Ricardo Flores Magón como precursor de la Revolución Mexicana, hoy hablamos de Ricardo Flores Magón como la gente que le dio contenido a la Constitución de 1917, hoy hablamos de Ricardo Flores Magón como un hombre que en 3 ocasiones se levantó en armas contra Porfirio Díaz, hoy hablamos de Ricardo Flores Magón como un pensador que influyó muchísimo en Emiliano Zapata y en el Ejército Libertador del Sur, hoy hablamos de muchos méritos de Ricardo Flores Magón, pero creo que lo que él se propuso hacer en la vida y lo que en realidad hizo en la vida fue escribir. Escribir y leer, claro, y escribir periódicos, cartas y periódicos, pero sobre todo periódicos, porque el periódico se le sacan copias. En esa época no eran cientos de miles, ya con algunos miles ya con algunos miles o decenas de miles de periódicos era realmente una revolución. Y esto se inicia con un periódico que se llamó El Demócrata. Ricardo ya trabajó ahí, lo dirigía un joven estudiante de leyes, Joaquín Clausel. El que sepa algo de pintura a lo mejor le suena, ese apellido Joaquín Clausel fue un pintor muy importante, un pintor impresionista en México, el más importante pintor impresionista en nuestro país, pero que en ese momento era un joven estudiante de leyes, combativo y enemigo de Porfirio Díaz, Joaquín Clausel. Y su hermano Jesús Flores Magón, que también era un estudiante de leyes un poco mayor que Ricardo. Y Ricardo trabajaba en ese periódico como corrector de pruebas. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero es un trabajo muy pesado y muy aburrido, pero muy importante, que es corregir lo que escriben, las barbaridades que escriben los que firman los artículos. No, yo firmo el artículo, pero tú lo pones en español porque yo no sé escribir. Él corregía los artículos, él era corrector de pruebas en ese periódico. Duró muy poquito el periódico, ¿qué creen que le pasó? Lo reprimieron. ¿Qué creen que le pasó? Metieron a la cárcel a los que lo dirigían y Ricardo siguió con esta preocupación y a principios del siglo XX, arrancando el siglo, funda un periódico que se llamó Regeneración. Quizás la palabra le suena, hay un partido hoy en México que se llama Movimiento Regeneración Nacional, se llama Morena, pues, pero originalmente se llamaba Movimiento Regeneración Nacional. Y no se llamaba Movimiento Regeneración Nacional solo porque suena muy bonito la palabra regenerar al país, sino porque Regeneración era el periódico de Ricardo Flores Magón. Este nombre, el nombre de un partido progresista, de un partido democrático, de un partido libertario, hoy en México es un homenaje a Ricardo Flores Magón y un periódico que se llamó Regeneración. Empieza con el siglo y va a seguir publicándolo en las peores condiciones del mundo durante 18 años. Durante 18 años se publica semanalmente Regeneración con suspensiones porque les tomaban la imprenta y les destruían las máquinas para imprimir, porque les secuestraban la edición, porque les quitaban el papel, porque los metían en la cárcel, razones por las cuales tenían que suspender el periódico y luego lo reanudaban. Durante 18 años sacan Regeneración. Cuando se interrumpe sacan otros periódicos, sacaron un periódico, dirigieron un periódico que ya existía, que se llamó El Hijo del Ahuizote, dirigieron un periódico que ya existía, que se llamó El Colmillo Público, fundaban a ratos periódicos alternativos como Puntos Rojos, como Revolución, pero en general era Regeneración, el periódico de los magonistas que durante 18 años estuvo diciendo lo que los magonistas pensaban de este país. Es el periódico en el que se convocó a la revolución, es el periódico en el que se llamó a la insurrección, es el periódico en el que se planteó el proyecto, el programa del magonismo que se hizo en 1906, es el periódico en el que Flores Magón dijo lo que pensaba de lo que estaba pasando en el país durante, repito, 18 años. Él, de hecho, fue periodista 25 años. Y si no fue periodista durante más tiempo, si dejó el periodismo a los 48, 49 años, no fue porque se aburrió, sino fue porque lo mataron. Ricardo Flores Magón muere en Estados Unidos con 49 años, 48, 49 años. No llega a los 50, no alcanza a los 50. Ve uno las imágenes, las fotos, las descripciones de Ricardo Flores Magón con 48 años y es un anciano. En la cárcel, pelando papas, era lo que le ponían a hacer en la cárcel en Estados Unidos, que era donde estaba en Leavenworth. Y lo que pasa es que su vida había sido estar perseguido, huyendo, mal comiendo, escapando permanentemente, siendo golpeado y reprimido y encarcelado una y otra vez. Y este hombre muere, diríamos, decían algunos, el viejo Ricardo tenía 48 años. Hoy,
Una gente de 48 años se sigue considerando joven, una gente de 82 años se sigue considerando joven. Ricardo no llegó a los 50. Y en 50 años hizo un trabajo extraordinario, de educación, precisamente de educación. Y quizás uno de los productos más importantes de este trabajo educativo de Flores Magón es el programa de 1906. Algo muy obvio, pues, supongo yo para todos, pero ellos pensaban que había que cambiar el sistema, que había que cambiar el régimen, como ahora se dice, que había que cambiar un orden económico, social, político, cultural, que servía a la oligarquía, que servía a los ricos, que había que hacer una revolución, en pocas palabras. Pensaban también que Porfirio Díaz no iba a dejar el poder pacíficamente y que la revolución iba a tener que ser a tiros, a balazos. Pero pensaban que una revolución se tiene que hacer convocando a la gente a algo, que no le puedes decir a la gente, levántate en armas contra el dictador, y la gente se levanta en armas y va a matar y a morir en contra de un dictador. O que se levante en armas y se va a organizar y a sufrir y a dejar a la familia y a malcomer y a correr el riesgo de que lo metan en la cárcel para tumbar a un dictador. La gente lucha por algo, por una causa, por un proyecto, y había que hacer el proyecto. ¿Qué es lo que quieren los mexicanos de este país distinto de lo que tienen? ¿Qué es lo que quieren en lugar del porfiriato? ¿Qué México es el que hay que construir a diferencia de lo que es el porfiriato? Un proyecto de nación, pues. Y este proyecto de nación se podía hacer de muchas maneras. Lo habitual, digamos, gentes como Francisco I. Madero, ustedes saben que él fue quien convocó y con éxito finalmente un levantamiento insurreccional que tumbó a Porfirio Díaz. Él hizo en 1908, publicó un libro que se llamó La sucesión presidencial, y era un proyecto de democracia para este país. Los magonistas podían haber escrito un proyecto, pero pensaron que un proyecto que ellos escribieran y que luego le presentaran al pueblo de México no iba a convencer a nadie, que un proyecto de nación tiene que hacerlo el pueblo de esa nación, que un proyecto para convocar a los ciudadanos a una revolución tienen que hacerlo los ciudadanos, que un proyecto para transformar al país tienen que hacerlo quienes viven en el país y quieren transformar el país. Y empezaron una consulta ciudadana. Ojalá que a ustedes les haya tocado, a mí sí, por fortuna, pero en estas semanas, en estos meses, un par de meses, ha habido en el país una consulta ciudadana. Digo, somos 120, 130 millones de mexicanos y mexicanas, ya que les haya tocado a todos la consulta, sería muy raro. Seguramente muchos de ustedes ni se enteraron, algunos quizás sí, pero fue una consulta importante. A mí me tocó estar por acá, por este rumbo, del otro lado de la carretera, me tocó estar en Tlalpan, me tocó estar en un lugar que no es San Pedro Mártir, que no es San Andrés Totoltepec, que no son estos pueblos históricos, sino un lugar que se llama Los Hornos. Y es un lugar duro, rudo, complicado, con mucho narco, con chavos banda, con violencia, con pobreza. Es un lugar de colonización, no estaban ahí antes, llegaron, no tenían servicios. En este lugar, un lugar que, repito, no es precisamente el centro de Tlalpan, ¿no? O una zona, una colonia de clase media, nos fuimos a discutir lo que querían para el futuro del país y tienen ideas muy claras. Y a lo mejor yo les preguntaba, ¿y cómo ven ustedes el problema de la deforestación en México? ¿Está perdiendo la selva en Chiapas? ¿Se está perdiendo la selva en Oaxaca? Los talamontes están acabando con nuestra riqueza forestal. Los narcos están metidos en eso y a lo mejor no sabían mucho de lo que está pasando en la selva chiapaneca, a lo mejor no sabían mucho de lo que está pasando en la Sierra Juárez o en Chihuahua, pero sí sabían lo que está pasando en los bosques de Tlalpan. Y sí sabían cómo se controla la destrucción de los bosques de Tlalpan. Y tenían propuestas específicas de cómo hacer. Y tenían propuestas específicas de quién tenía que responsabilizarse de evitar la deforestación de su propia, ahora, delegación, de su propia alcaldía, de su propia de circunscripción. Lo que quiero decir es que entonces, como ahora, la gente tiene ideas, la gente tiene opiniones, la gente tiene puntos de vista, la gente tiene experiencias, y educar es escuchar. Educar no es instruir, educar es escuchar, es dialogar. Es escuchar al otro primero y luego contestar si es que tienes algo que decirle y volverlo a escuchar, es diálogo. Y lo que hizo Flores Magón durante toda su vida es dialogar, conversar. Yo soy maestro de una universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, está por este rumbo, Xochimilco es la mía. Y doy clases ahí. Y yo pensaba, en otros tiempos,
que dar clase era pararme frente a un grupo como ustedes, ahí calladitos, sentaditos, y tirarles rollo, ¿no? Tirarles el rollo, instruirlos con mi verdad, porque yo soy sabio y ellos no. Y no es así. En esta universidad se sigue un estilo de educación completamente distinta, que es el diálogo. Se plantea un problema y el grupo, que somos 25 o 26, empezamos a discutir el problema, cada quien desde su punto de vista. Yo los oriento a veces, si yo tengo más información, se las doy, pero es un trabajo colectivo. La educación es algo participativo. Y Ricardo Flores Magón entendió que la educación de un pueblo, la revolución de las conciencias del pueblo mexicano necesaria para hacer la revolución de 1910, era un diálogo. Y el programa de 1906, un programa fundamental donde se plantea la devolución de las tierras a los campesinos, donde se plantea el derecho de huelga y la formación de sindicatos, donde se plantean las libertades individuales, donde se plantea el derecho a votar y ser votados. Ese documento se hizo en diálogo y se editaron casi 1 millón de ejemplares. No quisiera seguir con Ricardo Flores Magón porque no fue un gran educador, sino con alguien que heredó sus ideas, pero en el otro extremo del país. Ricardo Flores Magón, no lo dije, tuvo que salir al exilio. Si se hubiera quedado en donde él vivía, la Ciudad de México, por mucho tiempo, después de 1904, lo hubieran metido una y otra vez a la cárcel y seguramente lo hubieran matado. La forma de seguir haciendo política, pensaba él y otros, era escapar del país, salir del país. Y ellos, ingenuos, pensaban que en Estados Unidos habría democracia y que desde ahí podrían hacer política. No fue cierto, pero inicialmente así lo pensaban. Entonces tuvieron que irse del otro lado. Ahora hay migrantes por razones económicas, migrantes por razones de seguridad, los expulsa el narco, están buscando una forma de vida mejor, van por el dólar. En esa época iban en busca de libertad, la mínima libertad necesaria para poder seguir publicando su periódico y enviándolo a México. Y ahí estaban en Estados Unidos. A lo mejor ustedes han escuchado, espero que así sea, porque además aquí anduvo, una de las consignas más notables de Emiliano Zapata y del Ejército Libertador del Sur, que repito, por aquí anduvo, y hay por ahí algunos manifiestos en náhuatl, en la lengua que todavía se habla, cuando menos en Milpalta, en algunas partes de Xochimilco, en algunas partes de Tláhuac. Y estos manifiestos tienen una serie de consignas. ¿Alguno de ustedes sabe cuál sería la consigna más notable, más repetida de los zapatistas de aquel entonces? Tierra y libertad. No sé quién dijo, pero bueno, tierra y libertad. Uno diría, sí, no, pues Zapata es tierra y libertad. La consigna del zapatismo es la tierra, la devolución de las tierras que les habían quitado, las haciendas azucareras, y libertad, libertad que les había quitado Porfirio Díaz. Gobernarse a sí mismos y recuperar las tierras para cultivarlas por su propia cuenta. Tierra y libertad. Pues la consigna tierra y libertad no es de Zapata. La consigna tierra y libertad no la inventaron los zapatistas. La consigna tierra y libertad era de los magonistas. Eran los magonistas y no los zapatistas los que firmaban algunos de sus documentos ya desde 1911 con la consigna tierra y libertad. Hay un manifiesto de 1911, un manifiesto muy radical, cuya firma es tierra y libertad. Los magonistas lograron, fue lo poquito que pudieron hacer dentro del país, incursionar durante la Revolución Mexicana en Baja California. Ellos llegaron a ingresar, porque estaban en Estados Unidos, los mexicanos de Estados Unidos lograron entrar en Baja California, ocuparon Tijuana, ocuparon Tecate, ocuparon Mexicali, y las banderas que ahí ponían decían tierra y libertad. Zapata tenía otras consignas, no esa. Y la consigna tierra y libertad le llegó al zapatismo de Morelos a partir de los magonistas. Los magonistas le heredaron esa consigna a los zapatistas de Morelos. Y hoy todos decimos, Zapata es tierra y libertad. Pues sí, pero Zapata fue tierra y libertad porque tenía diálogo, porque tenía comunicación, porque se carteaba con los magonistas. Me interesa hablar de Zapata no por Zapata mismo, sino por un zapatista. Cuando Zapata se levanta en armas, el pueblo de Morelos, encabezado por Zapata, se levanta en armas, cuando se forma el Ejército Libertador del Sur, cuando se formula el Plan de Ayala, cuando se levanta la bandera, la consigna de tierra y libertad, de todo el país llega gente que quiere sumarse. Llega gente que piensa, y con razón, que en Morelos se está haciendo la verdadera revolución y que si alguien quiere hacer la revolución hay que irse a Morelos. Por aquí hay jóvenes, quizás, los hay donde yo doy clase, los hay en mi entorno, que pensaron eso. Yo mismo, cuando era menos viejo o un poco más joven,
que la revolución estaba en Chiapas con el STLN, ¿no? Y se fueron ahí a ver qué aprendían, a ver qué captaban, a ver qué podían conocer. En ese tiempo, estoy hablando de 100 años atrás, muchos jóvenes pensaron, la revolución está con el zapatismo, no el de Chiapas, sino el de Morelos, y se fueron a ver qué estaba haciendo Zapata en Morelos. Y uno de estos jóvenes se llamó Felipe Carrillo Puerto. Mejor se van aprendiendo el nombre, porque el año que entra, documento oficial que ustedes vean va a tener una imagen de Felipe Carrillo Puerto arriba a la derecha, porque es el año de Felipe Carrillo Puerto, el próximo. Ahora es de Villa, el anterior fue de Ricardo Flores Magón. Y uno dice, ¿y ese Felipe Carrillo Puerto qué? Era un yucateco, sí, pero Yucatán es otro país, ¿no? Perdón, es parte de México, pero como no mucho, ¿no? Está muy lejos y los yucatecos hablan un español muy raro. O sea, Yucatán no es algo sentido por nosotros, no es como Morelos, no es como Oaxaca quizá. Y sin embargo, este joven yucateco que fue a Morelos a ver cómo se hacía una revolución, que estuvo con Zapata, que luchó junto con Zapata, que peleó por la bandera Tierra y Libertad, se regresó finalmente a Yucatán. Después de estar 3 años con el zapatismo, se regresa a Yucatán y empieza a trabajar en Yucatán con un proyecto revolucionario, pero ahora de la península y ya no de Morelos, como era lo que él había conocido. Y al partido que ahí se forma, un partido socialista, el Partido Socialista del Sureste, la consigna, el lema del partido es Tierra y Libertad, un homenaje a Emiliano Zapata, un homenaje a Ricardo Flores Magón, que era el que había traído la consigna. ¿Y por qué voy con Felipe Carrillo Puerto? Porque el año próximo va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto, no por algo con lo que yo quisiera ir acercándome al final de la plática, antes de que me saquen la tarjeta amarilla. Felipe Carrillo Puerto es otro personaje, algún día me invitarán a platicar de él por acá, que hizo también una revolución en Yucatán. Un poquito más tarde, la revolución en Morelos inicia el 11 y ya para el 17 prácticamente culminó porque el propio Zapata es asesinado. En cambio, la revolución en Yucatán empieza el 17 y en realidad termina el 23 o 24 cuando Felipe Carrillo Puerto es, también como Zapata, asesinado. En el caso de Felipe Carrillo Puerto, fusilado. ¿Y qué hace Felipe Carrillo Puerto? Muchas cosas que no les voy a contar, se las voy a dejar para que me vuelvan a invitar y se las cuente. Pero una de ellas me parece muy importante que tiene que ver con la educación. Ricardo Flores Magón no fue maestro, no tuvo un proyecto pedagógico en sentido estricto, y dijo cómo debían funcionar las escuelas. Él hizo educación popular, él hizo educación política a través de la prensa. Pero el que sí hizo una revolución educativa en Yucatán fue Felipe Carrillo Puerto. Voy a enunciar 3 o 4 cosas. Primero, en Yucatán lo que había que hacer era devolverle la tierra a los campesinos porque se las habían robado las haciendas, igual que en Morelos. Las comunidades indígenas de Yucatán, mayas fundamentalmente, les habían expropiado sus territorios, los habían encerrado en pueblos, si no es que dentro de las haciendas, para sembrar enequén, que era el cultivo de exportación. Había que devolverle la tierra a los campesinos. Haber cultivado enequén en todo lo que era la zona centro de Yucatán significaba que se dejó de sembrar maíz, que se dejó de sembrar frijol, que se dejó de sembrar calabaza, que se dejó de tener ganado, que se dejó de manejar puercos, es decir, que se dejó de producir alimentos. No bastaba con recuperar las tierras, había que producir alimentos. Mueve la cabeza, supongo que estás pensando en soberanía alimentaria, en autosuficiencia alimentaria, y esa era la idea. En Yucatán. Yucatán traía maíz de Estados Unidos, Yucatán traía maíz de Argentina. ¿Se imaginan Yucatán alimentándose, haciendo sus tortillas, sus papazules, de maíz argentino? Como ahora nosotros, por cierto. Esa era la segunda revolución, la revolución agrícola, no solo agraria. Pero luego había que hacer una revolución cultural. Había que devolverle a los mayas su dignidad. Había que hacer que el pueblo maya dijera: ustedes no son esclavos. Ustedes son gente libre y ustedes son los que hicieron estas pirámides como ahora. Ya todos sabemos que existe Chichén Itzá, algunos han tenido el privilegio de visitarlo. Los mayas de Yucatán en aquella época ni siquiera sabían. La pirámide estaba en piedras, era una ruina. Había que descubrirle a los propios mayas que ellos eran los creadores de una civilización extraordinaria, una revolución cultural, una revolución democrática, una revolución social y una revolución educativa.
Si ustedes se preguntan cuál era el planteamiento educativo de Villa, yo creo que no había ninguno. El planteamiento educativo de Zapata tampoco. El planteamiento educativo de Felipe Carrillo Puerto sí. Partía de un hecho. Para los niños la escuela es una cárcel. Veo por ahí alguna niña, pero ya se durmió. No, la obligaron a quedarse aquí y en venganza se quedó dormida, y otra que está viéndose la manita. Pero ustedes alguna vez fueron niños y fueron niñas. No sé cómo les fue en la escuela. Han pasado muchos años por fortuna. Pero para muchos niños, incluyéndome a mí, que yo estudié hace muchos años, como ustedes se imaginarán, la escuela era una especie de tortura. La escuela era en cierto modo una cárcel. Era un lugar al que tenía uno que ir por obligación, era un lugar en el que tenía uno que sentarse en una sillita o en un banquito a escuchar a un señor o una señora que tiraba rollo, y uno obedientemente tenía que estar mirándolo. Uno no podía leer otra cosa, uno no podía jugar, uno no podía platicar. La escuela era una cárcel. Ricardo Flores Magón, Felipe Carrillo Puerto no hizo más que la primaria, no terminó más que la primaria, pero leyó mucho, estudió mucho, escribió mucho. Entonces digo, hay que liberar a los niños. No basta con liberar a los peones de las haciendas, no basta con liberar las tierras, no basta con liberar al pueblo maya de la esclavitud. Hay que liberar a los niños de la cárcel, que es la escuela. Hay que hacer una revolución educativa. Una revolución educativa que es, a la gente no se le instruye, a la gente se le incentiva. Repito esto, a la gente se le induce, se le incentiva, se le estimula, no se le instruye, no se le pasan ideas, no se le llena la cabeza de información, se le incentiva, se le motiva, se le obliga a resolver problemas por ellos mismos y a pensar por cuenta propia. Esa es la tarea del maestro, no instruir, no educar, no informar. Lo que el maestro sabe lo comunica, lo que el maestro sabe le sirve al alumno, pero no para que se lo aprenda de memoria. Una revolución educativa significaba educar a los niños, o más bien darle a los niños la posibilidad de ir a la escuela para ser libres. Hay un educador, Ferrer Guardia, que quizás ninguno de ustedes ha escuchado su nombre, pero entre otras cosas tenía una particularidad, cosa que yo no dije y debía haber dicho, que era, igual que Ricardo Flores Magón, anarquista. Él era español, él era catalán y fue promotor de una revolución educativa en España. Había muerto ya para el año 18, 19, en que lo adoptan su pedagogía en Yucatán. Y entonces hace en Yucatán algo parecido, nada más parecido, pero bastante parecido a la que hoy se llama Nueva Escuela Mexicana. A lo mejor ustedes ya se enteraron de que en ese libro se obliga a los niños a volverse homosexuales. Se obliga a las niñas a que se transformen en lesbianas y que todos ellos se vuelvan marxistas. Estos son engaños, calumnias de gente que no ha leído esos libros porque probablemente no sabe leer y se aburriría mucho. Pero esos libros no hacen eso. Esos libros lo que hacen es plantearle a los maestros de primaria, y aquí habrá algunos maestros o maestras de primaria, que lo que hay que hacer es plantear problemas reales de la gente y poner a trabajar a los alumnos en la solución de esos problemas. Y eso es lo que se planteaba en Yucatán. Por lo tanto, las escuelas no eran escuelas simplemente escolarizadas, valga la redundancia, sino escuelas que eran talleres donde la gente aprendía oficios, igual que ahora se hace, o eran granjas donde la gente aprendía a trabajar la tierra o a desarrollar algún tipo de actividad ganadera. Esas eran las escuelas que se estaban promoviendo. Y los niños iban a la escuela a aprender en qué lengua, en qué idioma, en maya. Uno dirá, híjole, pero enseñarle a un niño en maya es encerrarlo en una lengua minoritaria. Yucatán era maya en esa época, estamos hablando de hace más de 100 años. La mayor parte del pueblo yucateco hablaba maya. Muchas mujeres, sobre todo yucatecas, no hablaban castellano, no lo necesitaban, se comunicaban en maya. Y los niños en su escuela aprendían maya. Y una vez que iban a la escuela, se olvidaban del maya y aprendían español. La idea era enseñarles en maya, de modo tal que siguieran pensando en maya, escribiendo en maya y traduciendo al español, porque hay que saber español, porque es la lengua que nos comunica a todos. Una revolución educativa en la lengua, una revolución educativa en los contenidos, una revolución educativa en los métodos, y algo con lo que quisiera terminar, porque algunos que sufrieron por eso y a lo mejor todavía están sufriendo, se lo hubieran agradecido a Felipe Carrillo Puerto. En esas escuelas no había exámenes.
En esas escuelas no había calificaciones, en esas escuelas no había diplomas. No se trataba de ponerte un número y decir tienes 5, eres un estúpido, o tienes 10, eres un genio. Te pone la gente a competir, tú eres más que él, el otro es menos. Se trataba de capacitarse, de aprender. No se trataba de poner un aprobado o un reprobado, no tiene sentido. El estar reprobado no significa que tú vas a hacer un esfuerzo mayor y el estar aprobado no significa que vas a continuar. Y no había, por lo tanto, títulos. Tú salías de la escuela y salías siendo una persona más rica, más plena, más madura. Esa era la revolución educativa en Yucatán. No duró mucho, ciertamente, porque igual que ahora, igual que aquí, quemaban los libros de los niños. Igual que aquí, querían acabar con esa revolución educativa, que lo que buscaba era la libertad de los niños, que lo que buscaba era la libertad de la juventud. En este caso estoy hablando de la primaria, sobre todo. Y eso es lo que no le permitieron hacer a Felipe Carrillo Puerto. Y finalmente, a los 2 años de su gobierno, porque él gobernó Yucatán, hubiera debido gobernar 4 años. En esa época los gobiernos eran de 4 años, no de 6 como ahora. No pudo gobernar los 4 años que le tocaban, solo 2. Y en enero de 1924, un golpe militar en Yucatán, lo apresan, hacen un juicio militar que era ilegal porque un civil no puede ser juzgado por el ejército, es juzgado por el ejército y en la madrugada se lo llevan a él y a 11 personas más, 3 de ellos sus hermanos, y los fusilan en el Panteón de Mérida. Un año antes de la muerte, un año después de la muerte en la cárcel de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón muere en 22-23 y Felipe Carrillo Puerto muere en 23-24. Y los dos pensaron que la educación tenía que ser otra cosa distinta a la que era en ese momento. Gracias, y con eso termino, y tienen ustedes la palabra para comentar, observar, preguntar, lo que ustedes gusten. Gracias. Agradecemos a nuestro invitado especial, pues por estas profundas reflexiones en muchas cosas que hacemos en el día a día en Pilares, sobre todo porque nos dedicamos también a la educación y es una causa, ¿no? Leer, estudiar es un acto revolucionario. Entonces, pues es el momento de pasar a la ronda de preguntas, tanto de las personas aquí que están presentes, como de nuestra comunidad virtual a través del Facebook Live. Pero antes vamos a hacer ¿no? Ok, está bien. Entonces, adelante, comenzamos con la primera pregunta. De este lado, por favor. Si pueden acercarse de este lado, por favor. Acá hay 2, de este lado. De este lado. Buenas tardes, mi nombre es Neri Maldonado Ortega, yo vengo del Pilares de San Gregorio. Mi pregunta es, ¿qué opina de la política actual? Antiguamente la política se pagaba favor con favor, pero ¿qué opina del movimiento que hace el señor, por ejemplo, López Obrador, cuando le da la autonomía al pueblo de escoger a su próximo representante, en este momento la doctora Claudia Sheinbaum, en lugar de él tomar la decisión directamente? O sea, ¿qué opina de que se les está dando esta oportunidad de tomar las decisiones al pueblo? Muy rápido para qué. Bueno, lo primero tiene que ver con la política educativa, porque este era el tema de la plática de hoy, y porque me parece que tiene mucho sentido. Cuando un grupo político, una corriente política que forma un partido político, sería lo que en un momento dado, a principios del siglo XXI, fue el obradorismo, se vuelve partido, el partido Morena. Uno de los planteamientos, no es el único, es una reforma educativa.
A lo mejor a ustedes les tocó saber, o a lo mejor a alguno de ustedes, maestros o maestras, a enfrentarse a la reforma educativa que se hizo con el gobierno de Peña Nieto. Una reforma educativa que ponía en riesgo los derechos como trabajadores de los maestros y que ponía en riesgo la educación como una educación pública y como una educación gratuita. Había que revertir eso, había que echarlo para atrás. Se hizo una reforma, o más bien una suerte de contrarreforma educativa para regresar a la situación anterior. Pero eso no era suficiente y es bastante claro. Era, digamos, quitar lo que había hecho Peña Nieto, pero nada más. Y ahora, a final del sexenio, porque las cosas no son rápidas, hay un planteamiento en positivo, hay una revolución educativa, o más bien, diría yo, un planteamiento de revolución educativa. Una revolución educativa es la que hacemos entre todos. Mientras las maestras y los maestros no se incorporen a una transformación, no hay revolución educativa. Mientras los niños y las niñas no aprendan a ir a la escuela de otra manera, no hay revolución educativa. Mientras los padres de familia no se den cuenta de que la educación tiene que cambiar, no hay revolución educativa. Ahorita hay una iniciativa de Nueva Escuela Mexicana que plantea, entre otras cosas, que la educación tiene que ubicarse en territorio. No sé si para ustedes queda claro. Si les enseña lo que fue la Revolución Francesa y cómo está la agricultura en Estados Unidos, qué bueno. Pero si no les enseñan lo que está pasando, no pueden discutir y analizar lo que está pasando en su lugar. Esta es una educación desterritorializada. Hay que colocar el proceso educativo en el lugar donde está la gente, a partir de las preguntas de la gente, en la lengua de la gente. Segundo, el maestro tiene que inducir, no simplemente instruir, y es complicado. Les va a costar trabajo a los maestros y maestras agarrar la onda del nuevo método, pero es mucho más apasionante, creo, que el anterior. Y significa también reconocer que los niños, que las niñas tienen derechos y que las comunidades tienen derecho. Y finalmente, y algo muy importante, y es algo que espero que se aprenda aquí, que se aprenda en los pilares, que se aprenda en muchos lugares, que es que la liberación, la educación no se logran individualmente, que uno no se educa, que uno no se instruye, que uno no se desarrolla, que uno no crece, si no es en colectivo. La idea de la comunidad. Y la comunidad no son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, es toda comunidad. Xochimilco es una comunidad, los barrios de Xochimilco son una comunidad, el lugar en el que yo vivo, allá en San Andrés Totoltepec, es una comunidad. Una educación comunitaria, una educación territorializada, una educación además en la que participen los padres de familia. Y planteaste otros temas, el tema de los derechos de los pueblos. Yo pondré un ejemplo nada más que tiene que ver con Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón sabía, y lo denuncia en su periódico, que el pueblo yaqui, el pueblo de Sonora, un pueblo combativo, un pueblo que había resistido desde los tiempos de la conquista y que había mantenido la lucha casi indefinidamente hasta los tiempos de principios del siglo XX, que ese pueblo estaba siendo golpeado terriblemente por Porfirio Díaz. Lo que se hacía ahí era una guerra contra los yaquis, en la que los yaquis que caían en manos del Ejército Federal no eran metidos a la cárcel, eran llevados como esclavos a Yucatán. Repito esto, si tú combatías en tu territorio por defender tu tierra y tu agua, porque los yaquis defienden su río, no nada más tu tierra, si tú caías en manos del Ejército en esta circunstancia, te agarraban y te llevaban a Yucatán a trabajar como esclavo en una finca nequenera. Contra eso estaba Ricardo Flores Magón. Bien. ¿Qué tenemos en la Cuarta Transformación? Espero que ustedes se hayan enterado. Si fueran yaquis se habrían enterado. Tenemos una cosa que se llamó Plan de Justicia. No es una política de desarrollo. No es venir aquí a Xochimilco y decir qué es lo que faltan canchas, qué es lo que faltan calles pavimentadas. Yo vine por una calle que no tenía banquetas. No puede ser, tiene que haber banquetas en las calles. Podrían hacerse todas esas cosas y sería bueno y sería desarrollo, pero no le dijeron al pueblo maya, al pueblo yaqui en este caso, ¿qué es lo que quieres? Escuelas, hospitales, carreteras, sino cuál es la injusticia que se cometió contigo. Repito eso, ¿cuál es la injusticia que tú sientes? ¿Qué es lo que te debemos los mexicanos y el gobierno de México? Pues que no me han dado las tierras como debe de ser, que me quitaron las aguas, que esto y que esto. Y se hace un plan de justicia. Creo que por primera vez desde los tiempos de Cárdenas, en que reconoció los derechos, Lázaro Cárdenas del Río, que reconoció los derechos de los mayas, otra vez, de los yaquis, hasta ahora no había habido un acercamiento a este grupo étnico de tú a tú, o sea, mirándote a los ojos.
te vengo a ofrecer, sino te vengo a preguntar qué quieres, qué necesitas y a tratar de resolverlo. Ojalá que esto siga así, es un ejemplo. Hay gente que puede estar muy en desacuerdo con muchas cosas que ocurren o que no ocurren, pero hay algunas cosas buenas que hay que celebrar. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia Altamirano Membrillo, del Pilares San Marcos, y mi pregunta hacia usted es: ¿cómo usted considera que esa propuesta educativa que se está dando, donde se pretende engañar a los niños, que siendo niños pueden ser niñas y las niñas pueden ser niños, en la que no estamos de acuerdo muchos padres de familia y que estamos de alguna manera manifestándonos de manera que no estamos siendo escuchados? ¿Cómo podríamos establecer una comunicación en la que realmente tomen de acuerdo, nos tomen en cuenta, por el hecho de que no queremos que a nuestros hijos los engañen con esas mentiras, que realmente se vuelva esto una educación basada en ciencia, que ha demostrado, incluso genéticamente, que los niños son niños, las niñas son niñas, y eso no cambia por mucho que mutilen sus órganos sexuales, y que realmente seamos escuchados ante esta mentira que está causando en países que ya se ha implementado este tipo de ideologías, un desastre en la juventud y hacia los niños. ¿Cómo podemos defenderlos acerca de estos ataques nocivos que no están basados en ciencia, sino que son ideas solamente y son experimentos sociales que se están haciendo en nuestro país en contra de los derechos reales de los niños a ser educados con bases científicas? Sí, no le pregunto a la compañera, les pregunto a todos ustedes. ¿Tienen ustedes algún amigo, alguna amiga, o ustedes mismos que tenga una inclinación sexual distinta a la que aparentemente le indica el sexo con el que nació? Sí. ¿Conocen ustedes a alguien que, teniendo biológicamente la condición de niña, sienta una inclinación por las niñas? ¿O de alguien que tenga el cuerpo de varón, pero que sienta inclinación por los varones? Si no han encontrado ustedes a ninguno, tienen ustedes suerte o tienen los ojos cerrados. Pero si ustedes han conocido a uno, a dos, a 3, a cientos de ellos, y han conocido su experiencia, y han podido comunicarse con ellos, o ustedes mismos la han vivido, ustedes mismos la han sufrido, se darán cuenta de la tortura que significa decirte que tú tienes que ser algo distinto de lo que quieres ser y de lo que puedes ser. Que tienes que luchar contra tus inclinaciones, que tienes que luchar contra tu gusto, que tienes que luchar contra tu cuerpo, que tienes que ser lo contrario, porque la sociedad dice que eres un perverso, que eres un monstruo. Y hay que esconderse, y hay que ocultarse, y hay que mentir. Y si te descubren y tienes suerte, te golpean. Y si no tienes suerte, te matan. Y ahí sí, si no tienes suerte, te cortan tus órganos sexuales. Lo que se ha hecho en este gobierno es reconocer algo evidente. Existe la llamada homosexualidad. Habemos unos que somos heterosexuales y otros que son homosexuales. Esto es una tendencia que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con los genes, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad. Aquel que tenga una inclinación determinada tiene que ser apoyado y favorecido en esta, y si tiene una inclinación diferente tiene que ser reconocido en ella y apoyado en ella. Y nada más, no le van a cortar nada a nadie. Y los libros de texto no te inducen a cambiar tus inclinaciones. En primer lugar, porque no es posible. Durante décadas, siglos, la sociedad ha tratado de decirle a los homosexuales no lo seas, y siguen ahí, y de decirle a las lesbianas no lo seas, y siguen ahí. No es posible cambiar la tendencia y la inclinación de las personas. Esto no se hace ni médicamente ni psicológicamente. Por lo tanto, estos libros de texto no inducen la homosexualidad, ni tampoco la no homosexualidad. No se puede inducir, simplemente informan. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo funciona tu cuerpo? Esto es una parte básica.
Esto es tu sexualidad natural, biológica. Pudieras tener otra inclinación, pudieras tenerla. Reconócela, coméntala, entiéndela y manéjala. Y ya, no van más allá. Vean ustedes los libros de texto y verán eso. Es complicado porque se trata de los niños y de las niñas. Es complicado porque se trata de nuestros hijos y nuestras hijas. Es complicado porque se trata de nuestra cultura. Es una cultura que tiene cientos, miles de años de estar sobre nuestras cabezas. Y necesitamos repensar, necesitamos pensar que podemos estar equivocados. Aunque tengamos 82 años como yo, pensar que a lo mejor durante 82 años o durante 70 que ya pensaba estuve equivocado y ahora cambié. Porque si no, lo que estamos haciendo es condenar al sacrificio, a la oscuridad, al dolor, al sufrimiento y a la muerte porque también se suicidan a quienes tienen una inclinación distinta de aquella que les ha dicho la sociedad que es correcta y aceptable. Gracias. Hola, buenas tardes, profesor. Le damos una cordial bienvenida y las gracias por sus palabras. Mi nombre es Antonio Velázquez. Bienvenido aquí al Pilares San Marcos. Nos vamos directamente al tema, prácticamente, del magonismo. Yo una vez quisiera un poco, profesor, que nos explicara de dónde retoma su doctrina ideológica Magón, Enrique Flores Magón, porque su posición es muy importante y más en el periodo de mediados del siglo XIX, donde había una ideología encontrada contra el socialismo y el capitalismo. La ideología que él retoma, tal vez de Bakunin, sea muy importante. Creo que es muy importante ver la influencia que tiene esta ideología, que es el anarquismo, cómo influye en la educación. Gracias. Sí, yo no lo dije, no lo enfaticé demasiado, porque no me parece que sea tan importante la ideología, pero no es irrelevante. Ricardo Flores Magón, cuando menos después de 1904, él ya para entonces tendría 22 años, una cosa así, elige un sistema de pensamiento, el anarquismo. Un sistema de pensamiento que tiene varias implicaciones. Un sistema de pensamiento que considera que las sociedades modernas son sociedades injustas por la propiedad privada. El hecho de que algunos tengan mucho y otros tengan poco es algo inaceptable, no es algo natural, no es algo justo, no es algo propio de la naturaleza humana, sino es algo impuesto, y lo que hay que hacer es evitar la concentración de la riqueza. Están en contra de la gran propiedad. Es una idea. Comparten esto con el marxismo y el socialismo, por cierto. La otra idea es que no quieren gobierno, no quieren Estado. Les parece que el Estado es una forma de dominación, que el Estado es una forma de opresión, que cualquier Estado, el más democrático del mundo, finalmente ejerce la dominación sobre sus ciudadanos. Y a ellos les parece que una sociedad justa es una sociedad que ellos llaman anarquía, es decir, sin poder centralizado. Quienes hayan vivido en una comunidad campesina o en un barrio de aquí del sur, con un espíritu comunitario, se han dado cuenta de que no es tan importante tener un jefe que los mande a todos. Sí los hay, claro, hay líderes y hay caciques luego, buenos o malos o regulares, y hay gobiernos buenos o malos o regulares, pero la gente se autogestiona, la gente toma decisiones en colectivo. No sé si aquí en Xochimilco, pero todavía en esos pueblos del sur y en las comunidades están las asambleas. En mi pueblo, San Andrés Totoltepec, tenemos Consejo Comunitario de Gobierno, el primer Consejo Comunitario de Gobierno de esta ciudad. Tenemos un Consejo Comunitario de Gobierno que toma decisiones en la asamblea. No es que seamos anarquistas allá en San Andrés, pero es que pensamos que la decisión de la asamblea, la decisión colectiva, es más importante que la de un jefe. Los anarquistas serían de la idea de que lo que hay que hacer es gobernarse por asambleas y no con un poder centralizado. Y el tercer punto, que puede resultar más incómodo, sobre todo en aquella época era muy incómodo para muchos, era el tema de no a la religión. Ellos pensaban, y no estaban muy equivocados, que la religión, y en particular la Iglesia católica en ese momento y en ese país, lo que estaba sirviendo era para ayudarle al poder a mantener sometidos a los mexicanos. Entonces no se podía aceptar que en nombre de un Dios que él no creía que existiera, se le dijera que había que ser sumisos. Bien, contra la Iglesia, contra la propiedad y contra el Estado. ¿Por qué se vuelve anarquista Ricardo Flores Magón? No lo sé, porque leyó, claro, porque las lecturas te enseñan ideas, pero también por una razón. Ricardo Flores Magón tenía, decía yo, 17 años, en 1992, 93,
cuando Porfirio Díaz ya tenía 15 años de gobernar. O sea, durante toda la vida consciente de Ricardo Flores Magón, hubo un solo gobierno. El único gobierno que él conoció era el gobierno de Díaz. No hubo otro gobernante más que Díaz, no hubo otro gobierno más que el de Díaz. Él nació con el gobierno de Díaz y llegó a adulto con el gobierno de Díaz y combatió al gobierno de Díaz. ¿Por qué carajo Ricardo Flores Magón tenía que pensar que podía haber gobiernos buenos? ¿Cuál había visto que fuera bueno? No sé si se entiende esta idea. O sea, uno reflexiona y dice, puede haber gobiernos democráticos, puede haber gobiernos libertarios, puede haber gobiernos justos, podrá haber, pero desde que yo era chico no ha habido más que un gobierno, y este gobierno era el de Porfirio Díaz, y el de Porfirio Díaz es despótico y es represivo y es contrario a las libertades. Y además, Porfirio Díaz era un gobierno que empezó diciendo, vamos a hacer moderno al país, vamos a hacer libre al país, vamos a hacer próspero al país y vamos a acabar con la reelección. No hay que creerle a los gobiernos. Me parece que si yo hubiera sido un joven de 18 años en 1893, a lo mejor también me volvía anarquista. Ahorita no. Ahorita soy obradorista. Maestro, tenemos una pregunta por parte de nuestra comunidad virtual y dice así: ¿qué opina sobre los padres de familia que quemaron los libros de la SEP por la actualización que tuvieron? Sí. Ustedes saben que Felipe Calderón escribió un libro. Creo que también Peña Nieto escribió un libro, o se los escribieron, porque no creo que, cuando menos Peña Nieto no creo que sea muy bueno para escribir. Y otros personajes de la política que a mí me parecen odiosos y me parecen personas peligrosas, han escrito libros que yo jamás quemaría. Un libro se lee, un libro se subraya si uno quiere, un libro se anota y un libro se critica. Los libros no se queman. Yo puedo estar en contra de lo que piensan algunos de ustedes, no les voy a prender fuego. Son personas con los que discrepo o simpatizo, pero son personas a las que respeto. Y los libros son la expresión de una persona, buena o mala. Ni siquiera Mi lucha, el libro de Hitler, hay que leerlo, hay que saber lo que decía y lo que pensaba, y luego guardarlo y decir, ahí está la obra de una persona que le hizo un daño a la humanidad, no solo al pueblo alemán terrible. Quemar libros es una muestra de inhumanidad, es una muestra de falta de respeto a los seres humanos que están en nuestro entorno, no a los presuntos enemigos, y esto no debemos hacerlo. Lo hacían los fascistas y lo hacía en México, en el mundo, la Inquisición, y lo hicieron en México los conquistadores. Y por estos libros que quemaron los conquistadores, porque eran libros malignos que nos iban a enseñar el culto al demonio, nos quedamos con una buena parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Repito, los conquistadores, por temor a unos libros que decían ellos, libros que no eran libros, que eran códices, destruyeron la palabra de los antiguos y nos dejaron sin historia y sin cultura porque quemaron libros porque ellos decían son contrarios a la religión. No se les ocurra quemar libros, ni de los peores, ni del ángel de la dependencia, ni de Gurría cuando escriba el proyecto de la derecha. Muchas gracias. ¿Nos apoyas? Vamos con una última pregunta, maestro. Es dos en una. Bueno, sí, a partir del concepto que a mí me parece vigente que manejaba Flores Magón de la desigualdad social, ¿cuál sería la importancia de la educación científica y popular en los pilares? Esa sería una. Y la otra es, a partir de un sistema capitalista y globalizado como en el que estamos, ¿cuál es el papel que deben jugar las instituciones para generar esta revolución de conciencias? Pues, ¿qué les digo de los pilares? Miren, a mí me dijeron, oye, queremos que vayas a Xochimilco a que te tires un rollo. Bueno, pues está bien, no me queda tan lejos. Si bajo y luego me voy por periférico y pues más o menos hago 3/4 de hora, pues
y a ver, pues a ver a quién me encuentro. Y llego aquí y me encuentro a esta sala llena de gente, que además no se han ido, caramba. Esos son pilares. O sea, es gente que quiere estar en un lugar colectivo, en un lugar donde se puede hablar, donde se puede jugar, donde se puede hacer de comer, donde se puede cultivar plantas, donde se puede escuchar conferencias, donde se puede formar comunidad, formar grupo, donde creo yo se puede uno expresar en sus inquietudes, en sus debilidades, en sus temores, con otros compañeros, no necesariamente con los que coordinan o dirigen, no necesariamente con maestros, no necesariamente con personas que vienen a dar conferencias. Es un lugar de encuentro, yo creo que es un lugar de encuentro, y en esta ciudad nos hacen falta muchos lugares de encuentro. Los jóvenes tienen lugares de encuentro y buscan los lugares de encuentro y pueblan estos lugares de encuentro, pero son a veces lugares de encuentro en donde, así como puede haber algo constructivo y productivo, también puede haber algo negativo. Son lugares de encuentro donde se cuela el narcotráfico, son lugares de encuentro donde se cuela la delincuencia. Necesitamos lugares de encuentro como estos, libres, donde la gente haga y diga lo que quiere y lo que piensa, pero lugares de encuentro para formar comunidad. Las instituciones tienen que apoyar sin duda. Si no hay apoyo de la gente no funciona, por más dinero que le metas. Pero si las instituciones no te apoyan, no puedes prestar los servicios que te exige la comunidad. Tenemos impuestos que paga la gente, todos pagamos impuestos, y esos impuestos hay que destinarlos a las tareas que sirven a la comunidad, y los pilares sirven a la comunidad, sin duda sirven a la comunidad. Yo veía, me enseñaba la maestra, no sé si es maestra, pero no, ella me enseñaba. Esto es maravilloso, tiene un espacio extraordinario, y ya quisiera yo en San Andrés Totoltepec tener algo, no tenemos más que la sala Epigio Montiel. Es un lugar muy, muy bello, es un lugar muy grande, es un lugar con muchos recursos, con muchas posibilidades. Yo diría, tienen derecho a ello. Aquí en Xochimilco tienen ustedes derecho a este lugar, y debiera haber más lugares como este. Gracias. Gracias, maestro. Muy bien. En ese caso, agradecemos a nuestro ponente, el maestro Armando Batra, por acompañarnos y brindarnos un panorama más amplio de la educación. Dejó muchas inquietudes en redes sociales y sobre todo seguramente aquí también. Y bueno, de esta forma vamos a dar por terminado este evento para la transmisión de Facebook Live. Y vamos a continuar aquí en Pilares San Marcos, no sin antes recordarles que los pilares son espacios que pueden encontrar muy cerca de sus hogares, en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Recuerden que actualmente somos 294 pilares, con más de 150 actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas a las que pueden tener acceso completamente gratuitas. Las y los esperamos en la siguiente emisión de Diálogos Pilares. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro. Un fuerte aplauso para el maestro.